Algo sacudió la nave bruscamente. Se encendió la alarma de combate y todos se precipitaron hacia sus estaciones de batalla. El submarino alemán, conocido como V-65, nave que a menudo se le conoce como el submarino maldito. Una semana después de su lanzamiento tuvo una gran cantidad de accidentes involucrando pérdidas humanas a bordo. Entre las bajas más notables está la de un tripulante que cayó por la borda durante una tormenta, seguido de 3 hombres que perecieron a causa de los humos cuando hubo un mal funcionamiento en la sala de máquinas. Otro accidente durante una fuga de las pruebas de buceo submarino ocasionó que uno de los tanques de lastre tuviera una fuga. Toda la tripulación se quedó sin oxígeno. Por suerte, llegaron rápidamente a la superficie justo antes de que se hubieran asfixiado. Sin embargo, la baja más notable es la del segundo oficial, el teniente Richter. Se encontraba cargando torpedos cuando uno de ellos cayó y explotó, ocasionando su fallecimiento casi instantáneamente y severos daños en el V-65. Finalmente, la nave recibió autorización para ser lanzada al océano para combatir. Este submarino fue creado por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, así que a pesar de todos los problemas que tuvo la nave en pruebas y debido a la necesidad de combatir, se le dio luz verde para salir a alta mar. Un día el submarino estaba por sumergirse. Toda la tripulación se encontraba debajo de la cubierta cuando un tripulante que estaba de guardia en la torre de mando vio una figura en la cubierta. El tripulante que lo vio reconoció la figura como el segundo oficial que pereció en la explosión del torpedo. Este oficial fantasma parecía estar gritando una advertencia. Cuando el tripulante de turno gritó aterrorizado, llamó la atención del capitán del submarino, quien también vio la figura fantasmal antes de que desapareciera. Más tarde, otro miembro de la tripulación observó al segundo oficial fantasma en el pasillo debajo de la cubierta. Una vez más, el fantasma intentó comunicarle algo al tripulante. Este submarino comenzó a desarrollar la reputación de estar maldito, y muchos hombres se negaron a trabajar a bordo. Después de otro encuentro con este segundo oficial fantasma, un artillero afirmó que el fantasma lo atormentó toda la noche, al grado que dicho marinero no aguantó más el acoso por parte de aquel ente, ocasionando que el marinero saltara por la borda. El cuerpo de aquel pobre hombre nunca fue descubierto. Desesperado, el comando naval alemán llamó a un sacerdote para que hiciera una limpieza. Esto pareció funcionar hasta la mañana del 10 de julio, cuando un marinero afirmó haber visto una figura fantasmal entrar en la sala de torpedos. El tripulante entró corriendo en la habitación solo para encontrarse cara a cara con el segundo oficial, fantasma. El fantasma estaba apuntando a la bahía de carga de torpedos antes de desaparecer. Más tarde ese día, un submarino estadounidense vio al V-65 y se preparó para atacar. El comandante estadounidense miró a través del periscopio para confirmar el objetivo. Un segundo después, apenas antes de lanzar los torpedos, esa nave explotó. Los estadounidenses notaron que solo había escombros sin sobrevivientes. Tras la investigación, se determinó que este submarino alemán intentó disparar sus torpedos, pero cuando se activaron para lanzarlos, explotaron dentro del submarino, haciendo que toda la tripulación alemana a bordo pereciera. Parece que el segundo oficial estaba tratando de advertir a la tripulación que el V-65 se encontraba en peligro inminente. El 3 de octubre de 1986, el submarino soviético K-219 estaba patrullando el Océano Atlántico, a unos 1100 kilómetros al noreste del Triángulo de las Bermudas. Algo sacudió la nave bruscamente. Se encendió la alarma de combate y todos se precipitaron hacia sus estaciones de batalla. Estuvieron en alerta máxima. El capitán ordenó que se preparara el cuarto de torpedos ante un ataque inminente. Uno de los ingenieros reportó al capitán una fuga en una de las válvulas de la sala de torpedos e intentó detener la fuga para evitar que la sala se inundara. El intento del tripulante fue en vano y el agua continuaba entrando rápidamente.
Esto ocasionó que la cubierta de uno de los torpedos se partiera y explotara, ocasionando el fallecimiento de 3 marineros y que la fuga fuera aún mayor debido al daño ocasionado por la explosión. Uno de los tripulantes se sacrificó entrando al compartimiento del reactor para apagar el motor. Gracias a ello, el submarino pudo retornar a la superficie. Una vez emergieron, el capitán abrió la compuerta y pudo notar algo sumamente escalofriante. 2 arañazos enormes recorrían una parte de uno de los costados de la nave. Cualquiera podría decir que colisionaron con alguna piedra, arrecife u otra nave. La Marina soviética sospechó que la causa de aquel desperfecto y de la explosión fue ocasionada por un submarino estadounidense que se encontraba patrullando el área, el USS Augusta, aunque la Marina estadounidense niega dichos ataques al K-219. En 2010, el capitán soviético Nikolai Tushin participó en una entrevista donde afirmó que él cree que el K-219 colisionó con un objeto submarino denominado The Quaker, llamado así por el sonido que hace, que combina el ruido de un pato y de una rana. Dicho sonido se hizo famoso entre las Fuerzas Armadas durante la Guerra Fría, debido a los avances en la tecnología de radares y de acústica que tenían ambos bandos, estadounidenses y soviéticos. Si realmente aquella criatura existe, muy probablemente aún pueda visitar al K-219 en el fondo del océano. Cuando el RMS Titanic zarpó en 1912, contaba con tecnología de punta en las comunicaciones de la época, el telégrafo inalámbrico. En las horas después del incidente con el iceberg, los mensajes de radio enviados desde el transatlántico que se hundía consiguieron que viniera un barco de rescate que salvó cientos de vidas, pero también sembraron confusión por las diferentes llamadas de socorro y las interferencias en la señal. El telégrafo Marconi, desarrollado a finales del siglo XIX, usaba ondas de radio largas que no recorrían distancias muy amplias y eran susceptibles a interferencias. Debido a todas estas fallas, dichos dispositivos de comunicación se colocaban en aquellos lujosos barcos como dispositivos de comunicación no esenciales y eran usados durante las 24 horas del día para que los pasajeros más adinerados enviaran mensajes. Era un costoso servicio que la gente de dinero estaba dispuesta a pagar. Por ende, era un negocio redondo, y debido a este uso desmesurado fue lo que ocasionó el hundimiento del Titanic y que se perdieran tantas vidas. Los operadores de aquellos dispositivos estaban tan desbordados que no prestaron atención a los mensajes del buque SS Californian. Su capitán le advirtió al Titanic que su embarcación se encontraba detenida debido a que estaba rodeada de icebergs, a lo que el abrumado técnico respondió: «¡Cállense! ¡Estoy ocupado!». Al recibir esta negativa, el capitán del SS Californian apagó su radio y se fue a dormir. Cuando el Titanic chocó con el iceberg, los operadores Phillips y Bright comenzaron a emitir señales de auxilio, el CQD y el SOS. Durante aquella época ya existía el estándar de enviar un SOS en caso de emergencia, pero las compañías no le daban la seriedad a esto, así que tardaban en entrenar a sus empleados para usar dicho estándar. Debido a estos retrasos, los marineros ingleses usaban el CQD, por sus siglas en inglés significa vengan pronto, problemas, y el SOS era usado en menor medida y acuñado a partir de una llamada de radio alemana. Los técnicos no sabían cómo proceder en caso de emergencia. Phillips y Bright, ante la urgencia del desastre y a la falta de capacitación, comenzaron a enviar mensajes en ambos estándares, pero otros operadores transmitieron con descuido o restaron importancia a sus llamadas de socorro. Phillips y Bright solo podían enviar o recibir un mensaje cada vez y su línea estaba ocupada continuamente con la confusión de otros operadores y cuestiones irrelevantes. El SS Frankfurt fue uno de los primeros barcos que recibió la llamada de socorro del Titanic, pero el técnico Bright estaba tan tenso que llamó idiota al operador del Frankfurt. El enojo del operador podría venir del miedo o de ignorar a la competencia. El telegrafista del Frankfurt trabajaba para la empresa de telecomunicaciones alemana Telefunken. Marconi fue el eterno rival de Telefunken y ejercía prácticas monopolísticas para sacar del mercado a los alemanes.
Tal es así que les tenía prohibido a sus técnicos, incluidos los del Titanic, a no intercambiar mensajes con ellos, algo que de no haber pasado habría salvado muchas vidas aquella noche del 14 de abril de 1912. Tras la tragedia, el Senado estadounidense concluyó que las comunicaciones inalámbricas en el mar deberían operar las 24 horas del día y exigió una regulación de la industria de la radio de Estados Unidos, lo que desembocó en la Ley de Radio de 1912. Tras la tragedia, el Senado estadounidense concluyó que las comunicaciones inalámbricas en el mar debían operar las 24 horas del día y exigió una regulación de la industria de la radio de Estados Unidos, lo que desembocó en la Ley de Radio de 1912. Esta ley restringía el uso de las frecuencias de onda larga e incluyó una disposición según la cual Estados Unidos adoptaba SOS como llamada de socorro estándar. El SOS siguió siendo la llamada de socorro internacional hasta 1999, cuando los grandes buques dejaron de usar el código Morse en favor del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima por satélite. El 14 de abril de 1972, 60 años después de la tragedia del Titanic, un radiotelegrafista hacía la misma ruta de aquel navío y comenzó a recibir un mensaje en clave Morse. Lo curioso es que la recibió en el mismo lugar del hundimiento. Este mensaje fue tan evidente que el barco que clamaba por auxilio era, para la embarcación que hacía ese trayecto, el famoso Titanic. De inmediato se le envió aviso a tierra, pero recibió una orden muy clara: no responder y seguir con su ruta. El radiografista guardó cuanta señal le llegaba y continuó, sin saber que lo más extraño estaba por iniciar. Mientras más se iba indagando, más personas manifestaron que no fueron el único que había recibido semejantes mensajes. Más personas manifestaron que él no fue el único que había recibido semejantes mensajes. Un registro de señales en clave Morse detectó que estos mensajes se habían estado recibiendo justamente cada 6 años después de aquella tragedia. El hombre estaba en shock, ya que sabía que lo que había recibido era uno de sus puntuales mensajes. Curiosamente, en abril del año de 1996 se lanzaría una nota en Canadá relacionado con un buque llamado Quebec, que también había recibido la misma señal de SOS directamente desde las coordenadas donde cayó el Titanic. Actualmente no se han obtenido más datos al respecto. Muchos aseguran que los mensajes se siguen emitiendo desde las profundidades del mar. Este alucinante suceso al día de hoy no ha dejado de ser un misterio. Amigos, espero que les haya gustado este relato. Recuerden que pueden mandar todas sus historias por mensaje privado a nuestro Facebook, en la sección de comentarios de nuestros videos o al correo aquimebajoporfavor@gmail.com. Nos encantará leer todas sus historias y continuar espantando a cualquier persona que guste de leer relatos paranormales. Muchas gracias y buenas noches.